algunas dudas, profe. Dale, a ver. Belén. Sí, tengo una, Vamos a hacer, quizás vamos es... a hacer esta mecánica. Si quienes van apareciendo no tienen dudas, vos seguís. Y si aparecen otros con dudas, vamos haciendo así como una alternancia para que todos puedan participar. ¿Vale? Sí, sí, no hay problema. Vale. Quizás es tonta la duda, pero Por me favor. vino y no, no sé, el tema de las organizaciones internacionales. Sí. Nosotros tenemos organizaciones internacionales, entonces lo que a mí se me ocurre, o sea, por ejemplo, cuando los estados se acuerdan asociarse, crean un acuerdo, crean un tratado, o sea, surge el nacimiento de un tratado, y de ese tratado nace la organización internacional dotada de órganos, y los órganos van a tener funciones que pueden ser intergubernamentales o supraestatales, o sea, no sé cómo encajar el término organización internacional en el ámbito del derecho a la integración si tuviera que definirla de alguna manera. O sea, sé que es cuando los estados se asocian, entiendo el proceso, el tema es que me cuesta eso. A ver, no sé si estoy entendiendo bien qué me querés preguntar, pero vamos a ver si con esta respuesta empieza a aclararse la cosa. ¿Vale? Lo primero que tenemos que entender es que una organización internacional, o el término o el concepto de organización internacional, es bastante anterior al concepto de derecho de la integración. Y creo que esto es como muy clave y muy fundamental entenderlo bien. ¿Por qué? Porque si vos pensás en que la organización internacional existía con anterioridad como término, también como tal, digamos, las organizaciones de cooperación de la década del 40, del 50 y las anteriores, que no son pocas, indudablemente nos dan cuenta de que existía. Entonces, claro, acá la cuestión es pensar que una organización internacional es un sujeto del derecho internacional diferente a sus socios, que serían los estados, ¿no es cierto? Con personalidad propia, voluntad propia, y todas las características que ustedes conocen. El punto es que, claro, a medida que aparece esto de el derecho de la integración, es como que hay una suerte de juxtaposición. ¿Por qué? Porque el derecho de la integración aparece en ciertas organizaciones internacionales y se conforma como una organización internacional. Quiero decir, por ejemplo, si vos pensás en el Mercosur es una organización internacional. Es un sujeto diferente a los Estados miembros, tiene su personalidad jurídica, tiene todas las características propias de las organizaciones internacionales. Entonces ahí no tendrías mayor problema, porque entonces vos quedaría la cuestión que estás planteando delimitada por decir, bueno, esta OI tiene fines integratorios, es integrativa, es el derecho de la integración, te vas a dar cuenta por los fines y propósitos. Entonces ahí no tenés el problema. El problema lo tenés cuando en alguna organización de estas empieza a aparecer la supranacionalidad. Entonces empieza a aparecer este tema de, bueno, ¿es derecho comunitario o no es derecho comunitario? Que en principio tenés que entender que vas a tenerlo como un concepto, todavía no lo vimos como una realidad como estamos viendo la próxima clase en Europa, por ejemplo. Entonces, claro, ahí vos vas a tener que se enmarca, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea es una OI, pero a diferencia de las demás OIs, y esto te lo digo ahora, que después lo vamos a modificar este concepto, a diferencia de las demás OIs, dentro de la Unión Europea no se habla más de derecho interno y derecho internacional, se habla de derecho comunitario. ¿Entendés? Porque avanzó tanto que ya dejó de ser esa OI que veníamos conociendo y pasa a ser un sujeto nuevo, un sujeto que ante los otros sujetos del derecho internacional claramente es una OI. Ahora, dentro de esa OI, no tiene el clásico esquema de OI diferente a Estados miembros. Es todo lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Te respondí lo que me preguntaste? Ok, entonces las organizaciones internacionales podrían ir, son diferentes a los estados miembros, a los estados que se asocian, van por... Siempre. Ok, De hecho, vos ok. fíjate que por eso es tan importante entender cómo se vota y cómo funciona la votación en una OI. Porque claramente ahí vos vas a tener, por ejemplo, en una OI que admite la votación por mayorías,
Y vos vas a tener que por ahí un Estado dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero como los otros sí estuvieron de acuerdo, la OI decidió en base a ese sistema de decisiones y efectivamente se va a llevar adelante una política que ese Estado no estaba de acuerdo porque votó en contra. Pero sin embargo es miembro de la OI y se la tiene que bancar, no le queda otra. ¿De acuerdo? Ok, ok. Capaz era muy abstracta la pregunta, pero era como que yo estaba estudiando el concepto de lo que es una organización internacional, la forma de votar, y yo había sacado de un manual esto de a ver, lo tengo acá anotado, la forma de gestión que puede ser intergubernamental, supranacional, y se me mezcló, entonces yo dije, Claro, bueno, ¿cómo? claro, porque ahí tiene que ver con esto que todavía nosotros, eso no va a entrar en el examen claramente, porque nosotros todavía no avanzamos a explicar bien cómo funciona el derecho comunitario. Eso es de la segunda parte, lo que estamos viendo ahora recién. Claro. Entonces, con saber que esto que venimos hablando está bien de las organizaciones internacionales, la forma de votación, lo que son, y que están Totalmente, por fuera de los sujetos, de los totalmente, estados que pueden ser parte de un tratado, por ejemplo. totalmente, tal cual, tal cual. Ok, ok, está ¿Ok? bien. Muy Sí, sí. bien. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta hay dando vueltas? Profe, Sí, profe, una consulta con respecto a lo de la supranacionalidad de las OI. sí. Eso, digamos, para relacionarlo con el derecho comunitario, depende de si la OI, cómo conformó sus órganos, digamos, En con esto realidad, de si son no intergubernamentales o en realidad tiene que ver, ¿sabes dónde va a aparecer el derecho comunitario? Cuando los estados deciden atribuir competencias soberanas. Si no hay atribución de competencias soberanas, no hay derecho comunitario. Por eso, cuando estamos estudiando, empezamos a estudiar o pasamos así rápidamente por el CARICOM, nos aparecía la duda, porque toda la estructura aparenta ser de derecho comunitario, tiene corte, pero sin embargo, yo analizo la norma y no encuentro atribución de competencias soberanas. Y al no haber atribución de competencias soberanas, seguimos en la internacionalidad, seguimos en lo intergubernamental. Lo intergubernamental, podemos hacerle un pasito diferente, avanzar un poco a supranacional si los estados efectivamente atribuyen competencias soberanas. Si no, es imposible. Profe, ¿Sí? tengo una duda de eso que dijo recién. ¿Atribuyen competencias soberanas o atribuyen el ejercicio de competencias soberanas? En realidad, el ejercicio de competencias soberanas, Ah, porque ok. en realidad esto tiene que ver con una posición doctrinaria. En la década del 50 del siglo pasado, no se pensaba en la posibilidad de atribuir nada, porque lo cierto es que no había una distinción entre el ejercicio y la titularidad de la soberanía. La realidad es que esto fue avanzando de manera tal que hoy se puede hablar de atribuir el ejercicio y conservar la titularidad. Por esto, ustedes pueden encontrar justificado que, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido de Gran Bretaña, haya dejado, o sea, haya salido de la Unión Europea, como lo hizo. ¿Sí? Sí. ¿Entienden? Profe, ¿puedo Y hacer ese, una pregunta también de eso de la supranacionalidad que estaba diciendo también? pero claro, No, dale. todavía no entiendo muy bien en qué la supranacionalidad, si es exclusivamente por la atribución de competencias que veníamos hablando, o si es otra cosa la que lo determina bien, porque me lo confundo un poco con la intergubernamentalidad. Está muy bien. Escucha, Jerónimo, mira, en realidad vos ahí, en la pregunta que haces, estás dando la respuesta, pero sin querer, al cambiar un término o al no incluirlo, mejor dicho, no es tan elocuente como realmente es. Vos decís, si es solo la atribución de las competencias soberanas o hay algo más. Entonces yo te voy a decir, te lo voy a cambiar por esto, es solo la competencia de las atribuciones soberanas y las consecuencias que esto trae. Porque ahí está el meollo de la cuestión. Cuando vos empezás a atribuir el ejercicio de competencias soberanas, llega un momento en que a quien se lo atribuís, que es un órgano que va a ser supranacional, porque no sos vos el único que lo atribuyes, los demás estados también, entonces ese órgano, en esa materia que vos le atribuiste la competencia,
va a decidir por vos. ¿Entendés, Jerónimo? Perdón, la pregunta la hizo Federico, justo hablé yo antes, por ahí se propusieron los nombres. Federico, perdón, Sí. Igual No, entiendo. no. perdón. Está bien, Entonces, se entendió, Federico, vamos con Federico. ¿Entendés, Federico? Sí, perfecto, perfecto. Y la intergubernamentalidad, Es como si vos me decís, suponete que nosotros vivimos todos juntos, los que estamos acá en esta clase virtual, ¿sí? Entonces digo, bueno, che, yo que soy el profesor, voy a manejar el dinero de todos. Todo lo demás háganlo libremente ustedes. Ah, mirá qué pícaro que soy. Bueno, genial. Entonces viene Federico y me dice, che, mirá, yo tengo ganas de salir esta noche. ¿A dónde vas a ir? Y bueno, y en realidad vos me decís, no, pará, yo no te atribuí para que vos veas a dónde voy. En su caso yo te permití manejar mi plata. Yo voy a ir a donde quiera y a gastar. Ahora, si vos me... Pero yo, no, entonces, no, pará. A mí no me importa dónde vas. A mí lo que me importa es cuánto vas a gastar. Porque hice el presupuesto y vos podés gastar nada más que tanta plata. Entonces resulta ser que vos terminás yendo, no al lugar donde querés, sino al lugar donde podés gastar lo que yo digo que podés gastar, porque sos en quien atribuiste. ¿Se entiende el ejemplo? Por ahí medio absurdo, pero es para que entiendan. no. Está perfecto, sí. Es Se como, entiende. chau, digamos, entonces perdí la libertad de decidir cuánto voy a gastar. Sí, no. La perdiste, porque se lo atribuiste a un otro. Como Estado se lo atribuiste a un órgano, ¿no es cierto?, que es supranacional y decide, en este ejemplo burdo que hicimos con Federico, en la confusión de Jerónimo, pero era la misma pregunta, creo, o no, pero no importa, pero para todos, la realidad es esta, la decisión la toma ese órgano. ¿Está bien? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta también ligada a los órganos? Ahora sí, Yo Jerónimo. recuerdo, sí, ahora sí. Habíamos visto con Ricardo también que los órganos pueden ser o intergubernamentales o interestatales. Y va a variar la diferencia entre si está representado por los estados, como puede ser, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas. No, perdón, ahí sí, los gobiernos sería, y después el secretario general no representa a ningún gobierno, ningún estado, representa a la ONU, digamos, por más que sea Ban Ki-moon o sea quien del estado que sea, digamos, no representa a su estado de origen, ¿o no? ¿Esa sería la diferencia? Mira, esa diferencia que charlaron con Ricardo se analiza mucho desde el derecho internacional público, y como ambos venimos de la misma rama, a veces nos metemos en estas cuestiones lindas para debatir, pero que desde mi humilde criterio para nuestra materia mucho no nos sirve. A ver, una OI de carácter intergubernamental tiene que ver con una participación más activa de los gobiernos de los estados, con una presencia muy fuerte, ponele, de los poderes ejecutivos, mientras que una organización más interestatal tiene una presencia más fuerte de los estados, propiamente dicho. ¿Está bien? Entonces, pero es muy sutil la cuestión ahí. El punto quizá, o la consecuencia de esto, va a encontrar, en el caso que vos das, el secretario general de las Naciones Unidas, en realidad es un funcionario que se elige con un mecanismo de selección de este funcionario que no le importa a la organización que sea de tal o cual nacionalidad, o que pertenezca a tal o cual Estado, o que sea de tal o tal gobierno. Entonces, pero la realidad es que, ponele, la Asamblea General en el ámbito de las Naciones Unidas está conformada por los Estados miembros. El punto es que en las tradiciones jurídicas, los Estados miembros, los Estados en sus relaciones internacionales son representados por los poderes ejecutivos. Esto es en las tradiciones, digamos, más comunes, ¿no? Entonces, pareciera ser que es intergubernamental. Yo diría que la Asamblea General es interestatal por excelencia, ¿entendés? No intergubernamental. Pero me parece que es una distinción que a mañana del examen, Jerónimo, no te aporta nada y te saca, porque te saca el sueño de poder distinguir entre una cosa y otra, que es sin mayor sentido de los fines evaluativos. Quizá, si vos querés, y me lo haces acordar, cuando veamos la Unión Europea, yo te voy a explicar ahí con más claridad lo intergubernamental versus lo interestatal. ¿Me entendés? Porque en Europa se da eso. Pero no me parece que ahora tengas que dedicarte a ese tema. ¿Sí? Ok. Bueno, Dale. Yo digo, más que nada, para no sumarte un tema que tendríamos que empezar ahora y nos llevaría 40 minutos entender en profundidad,
y que ni siquiera va a estar incluido en el examen. Digo, no tiene mayor sentido en esta clase. ¿Sí? Dale. Yo tengo otra duda, profe. ¿Vale? Con respecto a los tratados, no Mm. todos los tratados requieren la aprobación del Congreso, ¿no es así? Porque el acto complejo federal se daría solamente cuando, o sea, la aprobación por parte del Congreso y también que participe el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, los dos, en materia específica del Congreso. Ahora bien, pueden haber tratados en donde sean firmados y concluidos solamente por el Poder Ejecutivo Nacional y no hace falta que se dé el acto complejo federal. Eso está bien, ¿no? ¿Lo entendí bien? Claramente, claramente, porque Ok. digamos, el mecanismo para la aprobación del tratado está directamente relacionada con la materia del tratado. A Ok. ver, si vos tenés un tratado que es de administración, ¿qué le importa al Congreso? ¿Por qué el Congreso Ujú. tendría que meterse? Por eso. Ok. ¿Está bien? Ahora, si el tratado es sobre una materia específica del Congreso, como lo es el derecho penal, entonces necesariamente tienen que intervenir los dos. ¿Y por qué tienen que intervenir los dos y no puede intervenir solamente el Poder Legislativo? Sencillo, porque la Constitución dice que está en cabeza del Poder Ejecutivo las relaciones internacionales. Entonces es el Ejecutivo el que tiene que discutir, firmar y traer el proyecto de tratado o el tratado al legislativo, y el legislativo internamente lo aprueba y después se lo devuelve al ejecutivo para que éste lo vaya a ratificar o vaya a adherir, depende. ¿Entendés? Ok. Ok. Y Y con respecto después a tengo eso, Ay, perdón, ¿habló alguien? No importa. por favor, seguí. Pero párate, porque me parece que la duda de Federico es sobre el mismo tema que vos estás diciendo, sí, Bueno, vamos. sí, es sobre ese tema. En los tratados simples que los arreglan los ejecutivos con los ejecutivos, ¿tienen la misma jerarquía que un tratado de integración, por ejemplo? No tienen diferente jerarquía. Es un tratado que firmó la República. Claro, yo preguntaba más que nada porque me parecía raro por las condiciones que tienen de validarse, básicamente. Porque un tratado de integración requiere mucho más, digamos, aceptación o eso, mucho más debate que un tratado ejecutivo. Y que tenga la Está misma muy bien, jerarquía me hacía un poco de ruido. está muy bien, pero fíjate una cosa. ¿Sabés dónde queda el ruido saneado? Cuando vos recordás la mayoría que se necesita para aprobar un tratado y la que no se necesita para aprobar el otro. Con eso tengo una duda, profe. ¿Por qué las dos se llaman de la misma manera? Mayoría agravada. Está bien eso, ¿no? Espera un cachito. ¿Entendés lo que quiero decir, Federico? Sí, 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 entiendo. Vos fijate, y ahí le respondo a Belén, vos tenés que los tratados, según la mayoría necesaria para su aprobación, vos tenés dos tipos: los que requieren una mayoría simple, que son todos, salvo los de integración, que tienen una mayoría agravada. Una mayoría que es muy difícil de conseguir, una mayoría que hay que trabajarla, una mayoría compleja. ¿Está bien? Entonces, si vos pensás que, vos decís, ¿y por qué pasa esto? Y casualmente por lo que acabas de decir, porque los tratados de integración hablan, versan y trabajan nada más ni nada menos que competencias soberanas del Estado. Entonces es lógico que necesitan un trabajo superior, un trabajo más fuerte, una mayoría donde estén todas las fuerzas políticas involucradas para que puedan opinar. ¿Vamos bien? Pero la forma de aprobación, una vez que el tratado ya está aprobado, es una norma del derecho interno que tiene el rango que le da el artículo 75, inciso 22. El artículo 75, inciso 22, no dice los tratados que fueron aprobados por el medio del acto complejo federal son superiores a las leyes. Dice los tratados. Entonces yo no puedo jurídicamente validar que un tratado firmado por el Ejecutivo no sea superior a las leyes. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. No, por favor. Y en relación a lo que Belén preguntaba, entonces, consecuentemente, vos tenés que, para no marearte, pues no vamos a hacer lío. Ustedes ahora están manejando dos mayorías dentro del derecho interno. La mayoría simple, ¿sí? La mitad de los presentes más uno, y la mayoría agravada, que va a depender a cuál se refieran. Que tenemos nada más que dos veces la mayoría agravada nosotros en lo que estamos viendo. La primera es cuando se va a aprobar un tratado de integración, una mayoría agravada explicada en el 75, inciso 24.
y la otra, una mayoría agravada, explicada en el 75, inciso 22, con mucha claridad, que tiene que ver con las 2/3 de la totalidad de ambas cámaras, las 2/3 de la totalidad. A ver, ¿saben lo que es poner a todos los diputados y los senadores juntos y que estén todos y poder obtener las 2/3 partes? Es un trabajo tremendo. Entonces, para ello, para que se le pueda dar jerarquía constitucional a un tratado, sacarle, necesito esa mayoría. Pero no nos confundamos, porque esa mayoría no es para aprobar el tratado. Claro, para dársela. Ya se aprobó antes. Darle la Es para darle jerarquía. jerarquía constitucional. Claro, ya está Lo que a mí aprobado. me daba la duda, que yo en clase había notado que, nada, capaz no hace al examen, pero igual, para saberlo con fundamento y bien, esto de que se llamaban las dos mayorías agravadas, tanto la de para aprobar un tratado de integración como la de para otorgarle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos. El concepto de mayoría agravada, Belén, tiene que ver con una mayoría diferente a la simple. Ese es el concepto de mayoría agravada. La mayoría agravada es la mayoría diferente a la mayoría simple. Después tenés diferentes tipos de mayoría agravada, el absoluto, pero ahora no vamos a hacer lío, pues si no, siento que un día antes de examinarlos les estoy agregando temas. ¿Me entendés? Pero para que te quede claro, vos manejás esto, mayoría simple o mayoría agravada. Ya está. ¿Sí? Pero, perdón, entonces resumidamente, si yo digo tengo que clasificarlo según la mayoría, sería simplemente, o sea, mayoría simple todos los tratados y la mayoría agravada únicamente los tratados de integración en cuanto a su aprobación. Exactamente, en cuanto a la ley, en cuanto a las mayorías necesarias para aprobarlo por ley, claro, exactamente. Después vas a tener, por ejemplo, tratados, otra clasificación, son los tratados que se aprueban mediante el acto complejo federal y los tratados simples, ¿sí? Que se los aprueba el Poder Ejecutivo. Ramiro. Yo, perdón, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Yo me quedé, no sé si me confundí. Yo tengo que los tratados de integración, para aprobarlos, se necesita la mayoría agravada, que es las 2/3 partes de ambas cámaras. Escúchame, no te confundas con el tipo de mayoría agravada, porque yo no te lo pido. Lo que estás diciendo no está bien. Léelo después en el 24, en el inciso 24 del artículo 75, y te vas a dar cuenta que dice otra cosa. Pero no me interesa que me digas qué mayoría, porque para eso vas y lees la Constitución. A mí me interesa que sepas que si vos vas a pretender que se apruebe un tratado que es de integración, vas a necesitar la mayoría agravada. Después ves cuál. Ok, ¿De acuerdo, perfecto. Ramiro? Perfecto. No te haces mucho lío, no tiene sentido. Profe, una pregunta ¿Sí? con el tema de la clasificación. Entonces lo podemos clasificar según su mayoría para aprobación, según su jerarquía, Bien. según su... Perdón, Santiago, ¿Cómo? para un cachito. Según la mayoría está perfecto. Según su jerarquía, constitucional y no constitucional. Sí, según la forma de incorporación también. Según la forma de incorporación, que Y eso serían sería los acto complejo federal y tratados simples, que los aprueba y el Ejecutivo. después, entre los que dicta la nación y la provincia, Exacto, muy bien, tenés 4 esas formas. cuatro. Claro. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Profe, otra vez profe, yo. Pesadísima, no. Que hable otra persona. Ahora después vamos, Belén, vamos con Valentina. Belén Perdón. hizo así como un testamento de preguntas. Está muy bien, te estoy cargando. Tranquila, haz todas las que quieras. Dale, vamos, Valentina. Nada, ya que estamos en jerarquía y eso, y no irnos y después tener que retomar, cuando hablamos de aquellos que requieren el acto de complejo federal, estamos hablando de aquellos que versan en materia del Congreso, ¿no? Por eso se necesitan. Perfecto, era esa aclaración nomás. Gracias. Perfecto. Una pregunta de los tratados, perdón, sí. Entonces, ya tenemos digamos, marcado que los tratados, sean de integración o sean, digamos, de otra materia, van a estar todos por debajo de la Constitución Nacional y por debajo, obviamente, de los tratados con derechos humanos con categoría constitucional. Ahora, entre los tratados en sí, no hay orden jerárquico, digamos. Ya si empieza a haber un conflicto, vamos a aplicar los principios del derecho. Totalmente. A ver, si vos tenés dos normas que son del mismo rango, por ejemplo, vos tenés un concordato y un tratado de integración, te estoy inventando cualquier cosa, que están en el mismo rango,
y otro tratado de derechos humanos que no tiene jerarquía constitucional, y encontrás que hay contradicción entre ellos, pues el juez que resuelve el caso, que tiene que entender en el caso, tendrá que establecer cuál es la norma que va a prevalecer. Claro. Y dar los fundamentos. Y esto llegará a la Corte, si llega, y tendrá el valor de cosa juzgada para ese caso, por el control difuso de constitucionalidad que tenemos en este país. Claro, como los casos que fuimos viendo en la cursada. Exacto. Como los diferentes casos que vimos en la jurisprudencia. ¿Entendés? Pero, digamos, el hecho de que estén en el mismo peldaño, para decirlo de alguna manera, Jerónimo, no implica desde ningún punto de vista que no pueda existir algún tipo de contradicción. Por supuesto que puede existir. El tema es cómo se resuelve, y se resuelve con los principios del derecho, y el juez tendrá que establecer qué hacer, ¿no? Decidir qué hacer ahí. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Perdón, Bien. ¿puedo hacer una consulta también de Claro, tratados? Mariela. Claro. Quizás sea un poco bruta mi pregunta, así que pido disculpas. No. Nosotros sabemos entonces que tenemos la Constitución, ¿no? En cuanto al orden de jerarquía de normas. Tenemos la Constitución y los tratados con jerarquía. Después tenemos otros tratados y después tenemos las normas que se derivan de los tratados. ¿Yo cómo me doy cuenta cuando una norma deriva de un tratado? Como para Muy bien. saber identificarla rápidamente. Está perfecto, porque generalmente te vas a encontrar con, por ejemplo, decisión administrativa número tal que incorpora la resolución del Mercosur número tal. Siempre te lo va a mencionar la norma. Y ahí vas a tener una cosa muy simpática, porque ponele, hay resoluciones de AFIP que aprueban normativa del Mercosur y tienen mayor jerarquía que una ley. Porque así lo dispone la Constitución, y es AFIP en quien el Poder Ejecutivo argentino delegó la facultad de aprobar o desaprobar las normas del Mercosur relativas a todo el tema impositivo. Okay. ¿Te das cuenta? Siempre te va a decir, siempre, y esto, en ese sentido, aunque se utilice el procedimiento ordinario según Conforti, siempre en los fundamentos va a estar visto la resolución o la decisión o la directiva número tal, de tal órgano del Mercosur, Esto es así de libro, digamos, porque toda ley necesita un fundamento. Entonces siempre vas a encontrar en los fundamentos, vas a encontrar el mensaje. Y después cuando el Ejecutivo ratifica la norma, también en los fundamentos va a hacer alusión a eso. Así que perfecto, porque me no daba te vas miedo no darme cuenta cuando era una norma que... Claro, no es que no tenés manera, sino cómo haces. No, tenés que tener la indicación del órgano que se encargó de aprobarla, de que efectivamente estamos hablando de una norma mercosureña, en este caso. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Perdón, ¿por casualidad vamos a ver un modelo de parcial al final o no? Me entré un poquito tarde quizás. Te cuento una cosa, ni lo preparé. Ah, bueno, ok. Después de que termine esta clase, me tomo un café y preparo el parcial. No lo preparé, pero quédate tranquilo porque lo que vamos a hacer mañana va a ser así. Yo les voy a dar, Marce es el que se encarga de eso, les va a dar el parcial, y el parcial va a tener no más de cuatro partes para resolver, 4 preguntas serían, ¿no? 4 lo que sea. Y la idea, mañana sí yo voy a aceptar preguntas, porque mañana es recuperatorio, y la idea mía no es eliminar alumnos y alumnas, la idea mía es que todos se incorporen. Entonces, vamos a ir manejando el recuperatorio de manera tal de que todos puedan lograr la aprobación. Cuando hay conocimiento se logra siempre. Entonces, vamos a ponerle, Jerónimo, vos que preguntaste, terminaste el parcial, ¿sí? Bueno, entonces yo te voy a pasar a sala privada y yo te voy a corregir en el acto. ¿Me entendés? Y vos te vas a quedar, no podés salir. Porque si vos salís, me quedo con tu examen escrito nada más, pero mientras si vos te quedás, en realidad yo me quedo con la posibilidad de poder preguntarte qué quisiste poner, por qué, cómo te expresaste, de guiarte. Por ahí veo que estás en el tema, pero que te expresaste mal y podemos modificarlo a través de una ampliación oral, y esa es la idea de que yo lo corrija en el momento, porque si no, no es para que sepan solamente la nota, sino para poder ayudarlos. Porque después cuando yo me quedo con el examen solo escrito, yo ya, después que se fueron del aula virtual, yo qué sé, qué leyeron, qué no leyeron, con quién no hablaron, ¿entienden? Entonces, por una cuestión de seriedad institucional, tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Eh? Así que quédate tranquilo.
Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué más? A ver. Una consulta más, pero es de tipo para organizarnos. Si llegaran a pedir nuevamente el orden de, estoy muy nerviosa con eso, el orden de las normas, tenemos que diferenciar entre bloque federal, constitucional y provincial, ¿cierto? Eso lo tenés que hacer siempre, siempre. ¿Eh? También puede pasar, como son muchos para el recuperatorio, que por ahí yo, no sé, ponele, están todos ustedes dando examen. Entonces digo, bueno, a ver, Federico, mandame el formulario como está y pasás a la privada. Y sigo el examen oralmente, porque quiero apurar, porque si no, no llego en 1 hora y media. ¿Me entienden? Ok. Salvo que alguno de ustedes me diga, no, mirá, me pongo re nerviosa a darlo oral, bueno, quédate, pero yo lo intenté, digamos. La idea es, chicos, colaborar, no es, creo que ya se han dado cuenta, la idea no es, chau, que no estén. La idea es ayudar y la idea es que todos aprendamos y la idea es sacar de esto que sea una buena cursada y que hayan aprendido, está bien, y que lleguen todos al segundo parcial. Así que tengan ese norte. Obviamente tienen que estudiar, porque si yo les hago preguntas y no saben nada, bueno, yo lamentablemente no puedo mentirles, ni mentirme, ni mentir a la facultad y decir, bueno, si este alumno, esta alumna sabía y no sabía nada. No, hay que estudiar. Y con las preguntas que veo que me están haciendo, veo que están estudiando. Entonces, digamos, no tienen que estar preocupados. Bueno, sigan preguntando, a ver, ¿qué otra cosa? Profe, capaz Sí. que lo preguntaron, yo entré tarde. ¿Qué tal? A mí lo que me generó duda, más que nada en el parcial, fue el tema de los tratados, cuando habla la última pregunta de la clasificación de los tratados. O sea, esa estaba mal la que hice y no entendí bien qué tipo de clasificación se refería. Mirá, recién lo charlamos este tema, pero no hay ningún problema en volver a charlarlo, porque siempre hay alguien que dice sí lo entendí y no lo entendió, y después se van a quedar con la duda. A ver, vos cuando clasificás tenés que tener elementos comunes. Entonces, vos tenés que buscar un elemento en común. ¿Cuál es el primer elemento en común que aparece? Por ejemplo, la ley necesaria para aprobar un tratado. La mayoría de esa ley. Entonces ahí tenés un elemento. Entonces vos ahí te das cuenta que hay algunos tratados que se aprueban con una mayoría simple, que son casi todos, y otros que son nada más que los de integración, que se aprueban con una mayoría agravada. Ahí tenés una clasificación, por la mayoría necesaria para la ley, para la aprobación. ¿Sí? Simple, agravada. Simple, todos menos integración, luego integración. Vos tenés otro eje, porque recién hablábamos, vos tenés tratados que se aprueban a través del acto complejo federal, que interviene el Poder Ejecutivo, Legislativo, Ejecutivo, y tenés tratados simples, Ejecutivo solo. Entonces, esto también es un criterio de clasificación, porque no son iguales los tratados. Una cosa es el tratado que se aprueba de esta manera, otra cosa es el tratado que se aprueba de otra. ¿Sí? Después tenés los tratados que aprueba según el sujeto. ¿Quién lo firma? El tratado que firma la nación, el tratado que firman las provincias. Están en bloques separados. Entonces son diferentes. ¿De cuál me estoy olvidando, chicos? Dije 3. Me falta 1. La jerarquía. Jerarquía. A ver, El de con la jerarquía. jerarquía constitucional. Tratados que tienen jerarquía constitucional, tratados que no tienen jerarquía constitucional. Y ahí no empiecen, porque según el artículo, ¿para qué no quieres pregunto el artículo? Yo quiero saber la clasificación. ¿Se entiende? ¿Tienen jerarquía o no tienen jerarquía? Los aprueba solamente el Poder Ejecutivo y los que aprueba el Ejecutivo con el Congreso, acto complejo federal. Los que firman las provincias, los que firman la nación. Digamos, concreto, hay que ser más concreto. ¿Entendiste? Ok. Yo lo había entendido de otra manera, entonces por eso puse, o sea, los que tienen jerarquía constitucional, los que no. Lo hice mucho más simple de acuerdo a lo que estaba en la Constitución. Pero a muchos me pusieron con jerarquía constitucional, sin jerarquía, los tratados de integración. No, ¿qué tiene que ver ahí? La integración no tiene nada que ver con la jerarquía constitucional, porque la integración jamás puede tener jerarquía constitucional. ¿Entienden? Los tratados de integración entran como algo específico en la ley, en la mayoría necesaria de la ley, no en la jerarquía. Porque un tratado de integración nunca puede tener jerarquía constitucional. Profe, perdón.
creo que esto no sé si ya lo dijeron, pero cuando se quiere incorporar o darle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos también sería agravada, ¿no? Pero por ahora contamos como lo de integración, como No, un minutito. Estamos hablando, fíjate ahí, Agostina, ahí incurriste pisaste el palito, dirían los chicos. Una cosa es la ley necesaria para la aprobación de un tratado, pero esto que estás diciendo vos es una ley especial que se necesita para darle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos que ya fue aprobado. También tenés otros casos que requieren mayoría agravada. Por ejemplo, el artículo 30 de la Constitución Nacional, para modificar la Constitución. Pero no digamos, no es que no nos importe, no es tema nuestro de estudio ahora. ¿Entendés? Entonces, tampoco es tema nuestro de estudio la mayoría agravada para elevar la jerarquía, porque eso se ve en derechos humanos, o en su caso en derecho internacional público. Digo, no confundas los ejes porque ahí te vas a marear. ¿Dale? Gracias. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Con respecto a los tratados. Tenemos los tratados que para ser aprobados, mayoría simple, ¿sí? Y yo le quiero, o sea, si se le quiere dar jerarquía, ahí es en las 2/3 de la totalidad. No te metas con la jerarquía, no tiene nada que ver, no nos importa. A ver, vos por la mayoría, por las mayorías tenés nada más que los de mayoría simple, que son todos, incluidos los de derechos humanos, salvo integración. Y la mayoría agravada, integración. Porque para aprobar un tratado por una ley, son estas dos mayorías que se necesitan, no hay otra cosa. Claro, pero si yo le quiero dar la jerarquía aparte... Pero eso es otra cuestión, Daniela, es lo mismo que me digas, si yo quiero cambiar la Constitución, cambiala, tenés que tener una mayoría agravada, una ley aprobada con mayoría agravada. Dale jerarquía al tratado, vas a necesitar una ley agravada en su mayoría. Pero son cuestiones que no tienen nada que ver con la clasificación de los tratados, eso te quiero explicar. ¿Entendés? ¿Sí? O sea que entonces tenemos los tratados por mayoría simple y los agravados. Exactamente, y los que requieren una mayoría agravada, que son solamente los de integración. ¿De acuerdo? Profe, o sea que las formas de clasificar van a ser 4. Claro. Perfecto. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta de otro tema? Sí, por supuesto. Hay algo que no me quedó del todo claro, es con respecto al tema del monismo y al dualismo, es si el monismo interpreta que el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno es el mismo tema o si no, porque leí distintas opiniones también con respecto a eso. Claro. Mirá, muy interesante. A ver, en primer lugar, primero hay que leer a Kelsen, que esto es fundamental, leer a Kelsen. Y tenés un montón de cosas escritas, incluso por gente muy importante, que pareciera ser que nunca leyó a Kelsen. A ver, Kelsen claramente dice que el monismo, que él como monista, dice que el derecho internacional y los derechos internos son dos regímenes jurídicos diferentes. Kelsen es el creador del monismo. Entonces yo me saco el sombrero y digo, lo que dijo Kelsen está perfecto. Como hubo tanta cosa dando vueltas, ¿y por qué nace esto? Porque después, quienes no interpretaron a Kelsen, dijeron, no, pero Kelsen dice que cada vez que se aplica el derecho interno, se aplica el derecho internacional. Es verdad, dijo eso Kelsen. Pero no significa esto que sean el mismo ordenamiento. En realidad, Kelsen dijo, para justificar el valor de la Constitución, la validez de la Constitución de cada Estado, Kelsen encuentra esa justificación en el derecho internacional público. ¿Vamos bien? Pero siguen siendo dos ordenamientos diferentes. Algunos autores, con audacia, luego de este oscurantismo que trajo pensar que Kelsen dijo que era un solo ordenamiento, hablan de que Kelsen dijo, o que el monismo dice, no dicen Kelsen, el monismo sostiene que el derecho interno y el derecho internacional son dos subsistemas de un sistema que sería todo junto.
a ver, me estás disfrazando las cosas, así no lo dijo Kelsen, pero esa te la acepto más si querés. Pero diferenciámelo, flaco, no es lo mismo, viste, el pie que la mano. Son dos órganos diferentes. ¿Estamos, lo que digo? Entonces, acá pasa algo así. Kelsen es el creador de la doctrina y Kelsen dijo, son dos ordenamientos diferentes. ¿Sí? Es más, en el único punto en que nunca se puso de acuerdo con los dualistas es casualmente en la aplicación de la norma, porque en todo lo demás estuvieron siempre de acuerdo. Objetos diferentes, ordenamientos diferentes, sujetos diferentes, fines y propósitos diferentes. El problema venía cuando había que aplicar el derecho internacional en el derecho interno. Los dualistas decían, no, no se puede. Y si quiero aplicarlo, y tengo que hacer una norma del derecho interno que tenga el contenido de la norma internacional. Entonces no aplico derecho internacional, aplico derecho interno. Genial. Sería lo que vieron ustedes de Conforti, asemejable al procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Incorporo y ya está. Y no aplico derecho internacional. La otra, ¿no es cierto? Es decir, bueno, si yo soy monista, yo como monista puedo decir, perfecto, cada vez que estoy aplicando el derecho interno, estoy aplicando el derecho internacional. Por supuesto, pues soy monista y así lo digo. Y puedo traer el derecho internacional a mi derecho interno, porque el derecho internacional existe. No es como el dualista que dice que es una cosa que nunca se puede juntar. ¿Entendés? ¿Sí? Más o menos te respondo lo que me preguntás, Federico. Perfecto, sí, perfecto, gracias. Bien, 10 puntos. Agustín había levantado la mano y luego Jerónimo. Sí, profe, más que nada era una consulta sobre cambio de tema, pero es sobre la norma, el principio de la nación más favorecida, y entendía que tenía una excepción para los, digamos, tratados de integración si tenían el fin de llegar a una zona libre de comercio y demás. Pero después seguí leyendo y hablaba algo sobre los países o en desarrollo o ex colonias, y no me terminaba de entender capaz lo que decía el artículo. Vos tenés que pensar todo, Tina, para dar una respuesta a eso, sin entrar a analizar, si ustedes quieren entramos, pero por un tema de tiempos nomás, todo principio tiene su excepción. Así somos los juristas, no somos absolutistas. No. Cada principio tiene su excepción. ¿Vamos bien? Esto quiere decir que la cláusula de la nación más favorecida debe invocarse, pero puede pedirse su exhibición por un tiempo determinado, informando al órgano respectivo, y tenés que dar las razones. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, en acuerdos regionales, claramente la cláusula de la nación más favorecida no corre, porque no hay nación más favorecida. Dentro del Mercosur, ¿cómo vas a plantear la cláusula de la nación más favorecida si tenés un arancel determinado cero entre los Estados miembros y un arancel externo común? Entonces, ¿para qué vas a crear una cláusula de la nación más favorecida? ¿Me seguís ahora? Sí, porque yo, digamos, seguía leyendo y no sabía si también la excepción de la cláusula era para los países que, no sé si sea como para favorecer a los países en desarrollo y demás. Claro, muchas veces vos tenés que aplicar la cláusula de la nación más favorecida puede llegar a ser contraproducente al desarrollo de los pueblos. ¿Me entendés? Y cuando se trata de un pueblo que está en vías de desarrollo, y bueno, dale el tiempo que avance y, digamos, no, si no sería tremendo. Por eso creo que acá el keyword, no sé cómo decirlo, la cuestión a entender es que no hay principios absolutos. Todo es relativo. Y lo relativo tiene que ver con la excepción. Entonces puede pasar que, entonces no se aplica la cláusula. ¿Vamos bien? Gracias. Muy bien. Jerónimo. Sí, gracias. Es una pregunta de otro tema. Para cerrar nada más lo que era organizaciones internacionales, entonces en resumidas cuentas las formas que tienen para tomar decisiones son por votación, unanimidad y consenso, las tres que vimos. ¿No? Exacto. Yo en algunos exámenes, cuando corregí unanimidad, les puse, pero no como diciéndole está mal lo que estás diciendo, porque yo no voy a nunca decir algo que está mal, que ustedes piensan,
porque lo escucharon a Ricardo, que merece todo mi respeto, porque lo leyeron en algún texto, que merecen todo mi respeto. Digamos, a ver, yo lo que me pregunto de la unanimidad, che, ¿no hay votación cuando se saque? Porque una cosa es el consenso, donde no se vota nada. En el consenso, los miembros discuten e intentan ir poniendo posiciones e ir llegando a acuerdos consensuados, que importa casualmente no someterlo a votación. Discutimos esto, che, qué bueno, estamos todos de acuerdo en que el algodón tiene que ser blanco, genial. ¿Para qué vamos a votar si el algodón va a ser blanco o negro? ¿No es cierto? Ahora, si estamos discutiendo una cuestión X, discutimos, vamos a meterlo a votación, y todos votamos por la afirmativa, esa decisión se tomó por unanimidad. Porque en realidad, y acá está quizá la cuestión que podría ser criticable a lo que estoy diciendo, en la unanimidad todos tenemos un derecho de veto. Porque para la unanimidad necesitamos que todos digan que sí. Entonces digo, no, yo no estoy muy seguro de que el algodón tenga que ser blanco. Chau, el algodón no toma color todavía, porque necesitamos unanimidad. ¿Está bien lo que digo? Lo que yo pregunto es, ¿estamos votando ahí? No sé, pero bueno, no importa, es una cuestión filosófica. Y la votación, obviamente, es por mayoría. La mayoría que acá tampoco se prendan en andar a ir a estudiar un tratado sobre mayorías, porque es todo un tema las mayorías. La mayoría la dispone cada tratado. Mayoría de tantas personas, tantos miembros presentes, que lo dispone el tratado. Entonces, la mayoría que disponga el tratado, hay mayorías que son nominales, es decir, cada estado tiene un voto, y hay mayorías que son cualificadas o calificadas. Esto significa que un estado, su voto vale más que otro. Esto pasa en la Unión Europea, después lo vamos a ver. ¿Sí? Pero esta es la información que precisamos a los fines del examen. ¿Está bien, Jerónimo? Sí, muchas gracias. Si ustedes ponen que la unanimidad es una forma de votación, está perfecto. Si ustedes ponen que la unanimidad no es una votación, es una tercera manera, está perfecto lo mismo. El tema es que lo sepan. Y que no me digan que por unanimidad necesitamos que de 10 voten 9, porque ahí me pego un tiro. En la unanimidad necesitamos que todos voten. Los 10 tienen que decir sí. ¿Está bien? Por eso es la cuestión del veto guardado que tienen todos. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. No, por favor, Belén. Pregunta, ¿es consenso, unanimidad y qué más? Que no escuché. Consenso, unanimidad y votación. Perfecto, gracias. Dale, Belén. Sí, profe, yo tengo una duda sobre el fallo Merck. Sí. En realidad no sé si es una duda, pero, o sea, sí, es una duda. Es así. Viste que nosotros, o sea, el fallo Merck es importante por esto de poner por encima el derecho internacional, por sobre el derecho interno, pero lo que digo es, si lo hace, cuando la Corte justifica esto en base al artículo 27 de la Constitución, lo que dice es, si bien el artículo 27 dice que hay que afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, ahora dicen, estado de guerra hay que estarse al derecho internacional a cumplir con rigor el tratado internacional. Las normas en pugna eran el tratado bilateral de comercio firmado entre Alemania y nuestro país, y los decretos o el decreto específico del Poder Ejecutivo en el cual se autoriza a expropiar la empresa. Mi duda es, si estamos hablando de que en estado de guerra la prelación va a ser del derecho internacional por sobre el derecho interno, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de lo que nuestro país termina por acordar con las potencias del eje, o sea... Exacto. Estamos hablando de los acuerdos beligerantes, estamos hablando en este caso de decir, a ver, le declaramos la guerra como Estado, si declaramos la guerra, esto es el derecho internacional, estamos en momento de guerra, no estamos en momento de paz, dice la Corte. El artículo 27, cuando establece que el Estado puede ser parte de los tratados y del derecho internacional en general, que no vulnere los principios de derecho público de la Constitución, está pensado para tiempos de paz, dice la Corte. Para los tiempos de guerra no se aplica. Entonces, ¿qué se aplica? Dice la Corte. Y se aplica utilizar, digamos, el derecho internacional que tiene que ver con la situación con los aliados, va a prevalecer por sobre las normas del derecho constitucional, y consecuentemente los decretos que estaban cuestionados resultan válidos porque se basaron en los poderes de guerra que tiene el Poder Ejecutivo. Cierre redondo con un monio.
Exacto, entonces claro, porque mi duda es si estamos haciendo que el derecho internacional prevalezca por sobre el derecho interno, pero si la norma pugna es un tratado de inversión, debería, entonces yo digo, no, tiene que ser esto de los acuerdos beligerantes con el eje. Va por el Ok, otro lado, tal cual. esa era mi duda, gracias, No, profe. no, por nada. Germán. Sí, yo por ahí vuelvo con un tema del monismo y el dualismo. Pero con respecto a esto, ya se entendió lo que era el dualismo, lo que era el monismo, y habíamos hablado de que nuestra constitución era monista moderada. No me quedaba claro por qué decíamos que era monista moderada. Casualmente por el artículo 27 de la Constitución Nacional, porque el artículo 27 establece que nosotros podemos ser partes de tratados que estén conformes a los principios del derecho público de nuestra Constitución. En consecuencia, es que el derecho internacional tiene que estar arreglado en nuestra Constitución. Si no está arreglado, no podemos ser parte. 1 más 1 es 2. ¿Entendés? Perfecto, sí, sí, sí. Muchas Muy gracias. No, por favor. A ver, Guido Pero- Flores no tiene dudas, Luis Cadenillas no tiene dudas, Tomás Merchán no tiene dudas, Nicolás Silingo tampoco. ¿Qué está pasando? A ver. Yo tengo Yo una quería duda con el Meján. A ver, Ekmedhiam. Hablemos de Ekmedhiam un ratito, después vamos con Valentina. Eran dos cuestiones, una, primero la legitimación activa y después la operatividad, como lo fuerte del fallo. La operatividad se hacía por el 27 de la Convención de Viena. Lo que no me queda es cómo se solucionó el tema de la legitimación activa. El tema de la legitimación se solucionó sobre la base de la doctrina de los derechos difusos. Okay. Una doctrina que estaba comenzando a correr en esa época con mucha fuerza y la Corte acá la utilizó muy bien, ¿no es cierto? Porque en definitiva ahí lo que hizo fue establecer claramente que no era necesario que Ekmedhiam sea el marido de la Virgen para defenderla, digamos, ni un sacerdote. Con el hecho de profesar el culto y tener un derecho difuso, le bastaba para quedar legitimado activamente, y así fue. Perfecto. Y otra pregunta sobre esto. En el fallo no se dice que los tratados son más importantes que las leyes, ¿no? Nunca. Porque yo estaba hoy leyendo un texto de Ricardo y dice, bueno, un cambio sustancial se produjo en la interpretación de la Corte Suprema que se inicia con el fallo recaído en el caso de Mejía Miguel contra Sofovich, ratificado en el caso de Fibraca, en los cuales se sostuvo la primacía de los tratados internacionales por sobre las leyes internas. Bueno, ese es un tema de interpretación del autor, pero cuando vos lees el fallo, vos después leete el fallo completo. Sí, Y yo lo leí, lo que me quedó fue lo de la penetividad, más que nada. Claro, ¿de Pero dónde como es? encontré esto, porque lo tengo Claro. anotado de que usted dijo, habla de que los derechos humanos, los tratados de derechos humanos tienen operatividad por el artículo 27, no dice que los tratados son más importantes que las leyes, y lo anoté, Claro. lo remarqué, todo así. Claro, lo que pasa es que yo siempre cuando yo he leído textos que dicen que en Ekmedhiam la Corte llegó a la conclusión de que los tratados son más importantes que las leyes. No, en Ekmedhiam se dicta un fallo sobre derechos humanos y se habla sobre la operatividad de los tratados de derechos humanos. Desde ningún punto de vista la Corte dijo que los tratados son más importantes que las leyes. Perfecto. No. O yo no lo leí nunca o leí mal el fallo, pero la realidad es que yo ese concepto no lo comparto. No, ¿Eh? yo creo que leí que decía que son ley suprema de la nación, pero no que son más importantes que las leyes, que Eso es son otro cosas tema, diferentes. claro. Tal Por cual, eso. porque la Ley Suprema de la Nación lo vienen sosteniendo en el artículo 31 de 1953. Exacto. Claro. Perfecto. Perfecto. Valentina, después Ariela, después Belén. A ver. No, yo más que pregunta quería pedir más o menos a modo de favor, que podrías decirme que no, pero ya que estamos hablando de los fallos y eso, y como me acuerdo que en el parcial se preguntó qué era lo importante, el fallo depende, ¿no? Qué parcial, ¿no? Pero de un fallo específico quería saber si podíamos hablar de eso, de qué era lo importante de cada fallo. Bueno, ya hablamos de dos, pero para ver en cuanto a interpretación una unificación de criterio. Está muy bien. Vos sabés que a mí me parece que, bueno, el caso Fibraca no lo vimos. El caso Industrias Químicas Merck, ya lo hablamos. El caso Ekmedhiam con Sofovich, ya lo hablamos. En el caso Jáuregui, vieron ustedes. El caso Jáuregui, por ejemplo, es muy interesante porque en realidad ahí la Corte hace como una interpretación medio engañosa de la cuestión. La Corte dice, che, a ver,
el señor se queja por la violación del principio del juez natural, se queja por el doble conforme. Y en realidad la Corte le responde al principio del juez natural y dice, no, porque la ley se modificó, la ley no encuentra objeciones constitucionales, estamos todos perfectos, a vos te va a juzgar el juez que dice la ley, punto, está bien. Pero el tema viene con el doble conforme, básicamente, porque en el doble conforme es donde se invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de la ley 23.054, que en ese momento, que es por medio de la cual se aprobó la convención. Claro, entonces la Corte dice, mira, el doble conforme, soy yo el doble conforme, no sé de qué te estás quejando. Digamos, yo a través de este recurso que vos interpusiste, yo te hice lugar al recurso y te estoy revisando el fallo. Entonces no te quejes, porque Argentina cumple con los tratados. Digamos, pero es un engaño, porque en realidad, en ese momento, y hoy tampoco, un recurso extraordinario no es un recurso digamos, de apelación. El recurso, el doble conforme, nos habla de una verdadera apelación en la que el órgano revisor tenga la habilidad jurisdiccional de expedirse sobre los hechos y el derecho, de hacer un nuevo análisis de los hechos y de la prueba colectada. El federal está limitado a eso. Entonces, la realidad es que el federal habla de cuestiones de derecho, en principio, salvo la doctrina de la arbitrariedad y cosas que se fueron creando con el tiempo, pero en ese momento lo cierto es que fue un fallo engañoso, pero bueno, sirvió para decir el gobierno de la República Argentina, pues este es un tema también que hay que entender. A ver, cuando la Corte dicta un fallo, lo dicta Argentina, porque la Corte es un poder, es un órgano de gobierno, no le gustan los jueces que le digan así las cosas, pero es así. Los jueces gobiernan a través de sus fallos, y regulan las relaciones humanas a través de sus fallos. Entonces, Argentina dijo que nosotros cumplimos con los tratados y dio un ejemplo, no el más feliz, pero así quedó. ¿Se entiende? Digamos, y esto es lo importante, digamos que en definitiva la Corte termina diciendo, nosotros damos cumplimiento porque tenemos remedios procesales como el recurso extraordinario federal que dan lugar a sostener que Argentina cumplió con el fallo. Cumplió con la convención, perdón. ¿Entendés, Valentina? Y después tenés el fallo ESO y el fallo Martín, que en definitiva son iguales, porque ahí el principio que se aplica es la ley posterior de la ley anterior, en ambos. En consecuencia no hay mucha más cuestión para dar vueltas ahí, por eso ni siquiera los pregunté, porque me parecía que era como una oración se resolvía la cuestión. ¿Entienden? Pero cuando lo vimos, el interés mío estaba casualmente que podamos ver estos matices, ¿no es cierto? De ¿para qué nos sirvió este fallo? ¿Está bien? ¿Te respondí, Valentina, o te falta algo? No, sí, era básicamente para eso, si por ejemplo se vuelve a repetir la pregunta o no, saber cuál es el criterio unificado de qué es lo importante, porque capaz yo puedo tener una interpretación nada que ver, pero sí, básicamente en de Químicas Merck, el tema de la aplicación del derecho internacional sobre el derecho interno, y en el Mejián, perdón, no como para volver a lo que se habló muy por arriba, también esto de la operatividad, digo. Perfecto, dale, muy bien. Ariela. Sí, cambiando un poco de tema, en cuanto al sistema de solución de controversias, nosotros estuvimos estudiando las distintas etapas, pero la que no me quedó muy clara es la ejecución. Cuando se llega a un informe definitivo que tiene que cumplir el Estado, que fue condenado a ello, claro, puede pasar que no cumpla. Entonces, ante eso, ¿qué se hace? Y ante eso, entonces, lo primero es que el Estado víctima de este incumplimiento puede adoptar medidas de retorsión, que tiene que ver casualmente con imponer algún tipo de restricción de similar envergadura a lo que está incumpliendo el Estado que fue obligado. ¿Se entiende? Entonces ahí puede aparecer una queja del Estado incumplidor diciendo, che, se te está yendo la mano con la retorsión. Entonces el tema vuelve al órgano para decir, che, ¿se le está yendo la mano? ¿Entendés? Esa es la parte que no se entiende. ¿Ok? Muchas gracias. No, por nada. Belén. Sí, profe, yo tengo una duda con Esmejian también, porque sí entendí lo importante del tema de la operatividad automática, y que lo importante sería eso y no tanto la primacía de los tratados sobre el derecho interno,
pero de los tratados internacionales por sobre el derecho interno, pero con respecto al artículo 27 de la Convención, esto que yo lo anoté de clase y lo hablamos, de que incumplir un tratado no es solamente o sea, no solamente puede pasar porque hay una norma interna que lo diga, sino también por la omisión de que no se cumple, digamos, son dos caras de una misma moneda. O sea, eso Claro. también termina por ser importante en el fallo. Sí, porque en realidad ese es el fundamento por el cual llega la Corte a concluir que los tratados en materia de derechos humanos tienen operatividad automática. Por el artículo 27 de la Convención, justamente por Claro. esto de, aunque no Claro. haya una norma que lo diga, o sea, Claro, porque en significa realidad igual. el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, y ahí hay que decirlo completo con el año, porque hay muchas convenciones de Viena, y de hecho hay dos sobre los tratados, del 69 y del 86. Entonces, hay que decir cuál. El punto es que en esta convención el artículo 27 establece que ningún Estado puede alegar la existencia de una norma del derecho interno para justificar el incumplimiento de una norma del derecho internacional. Entonces la Corte dice, che, pero si existe esta norma, ¿por qué la inexistencia podría justificar el incumplimiento? Y ahí aparece todo el pensamiento para elaborar el concepto Para de que la sea automática. operativo. ¿Ok? Ok, perfecto. Esa era mi duda. Bien. Tomás, levantó la mano. ¿Qué tal, profe? Disculpe que no tengo la cámara prendida, tengo poca batería. No tengas problema. Una consulta. Estaba viendo y cuando hablaban de los principios de la nación más favorecida, yo tengo anotado que la cláusula solamente se puede invocar siempre que sean estados que sean parte de la OMC. Ahora, también tengo anotado en otra parte que el sistema de solución de controversias se aplica a estados que sean miembros o no de la OMC. Entonces, me hace ruido un poco esto. ¿Por qué un estado? O sea, entiendo que si no sos parte de la OMC no podés invocar estos principios que te dan como beneficios, que es la cláusula de la nación más favorecida o el igual trato nacional, pero ¿por qué sí podría apelar al sistema de solución de controversias si no soy parte? Muy buena pregunta, Tomás, muy bien. Te voy a hacer esta pregunta, Tomás. ¿Vos sabés cómo cuando se hace un arbitraje, o se decide un arbitraje, qué norma se aplica? ¿Qué norma procesal se aplica, por ejemplo? Te pregunto esto, ¿vos lo sabés? ¿Podés no saberlo? No me voy a enojar, si no lo sabés, no lo sabés. No, entiendo que hay sistemas procesales que regulan esto y que luego habrá que ver qué norma se pactó puntualmente capaz en el contrato o lo que sea que regula el conflicto y esa es la norma que se va a aplicar. Bien. Tomás, la norma que se aplica en el derecho, en el momento del arbitraje, es la norma que deciden las partes. ¿Sí? Claro. Puede estar pactada previamente o no. Y si no está pactada previamente, tienen que generar el código de procedimientos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, ahora vamos a traspolar ello a esta pregunta que vos me hiciste. Pero antes, yo te voy a decir, para que entiendas mejor la cuestión, que existe esta circunstancia. En el Mercosur, ¿sí? Que todavía no lo viste vos, no lo vimos nosotros, aparece la posibilidad de la elección de foro. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerle que Argentina y Brasil tienen un conflicto, nos estamos peleando, y decidimos, bueno, ¿ante quién vamos a resolver este conflicto? Entonces vos me decís, vos sos Tomás, vos sos Brasil. A ver, yo te digo, che, no quiero resolverlo en el Mercosur yo. Y vos me decís, yo tampoco. Bueno, entonces Tomás, ¿a dónde lo querés resolver vos? Podríamos ir ante un tribunal de Estados Unidos. No me gusta porque es muy yanqui, eso no. Es muy capitalista, no los quiero. No. Ok, Europa. Bueno, dale. Vamos al Tribunal de la Unión Europea, dale. Dale. Bueno, genial, nos pusimos de acuerdo. Pero te digo una cosa, Tomás, en el Tribunal de la Unión Europea van a aplicar la ley de la Unión Europea, ¿eh? ¿Entendiste eso? Sí. Porque si no es ilógico. Y nosotros no somos miembros de la Unión Europea. Pero, ¿esto por qué te digo? Te lo explico así.
Es muy común que en los sistemas regionales como el Mercosur esté esta cláusula de foro, perfecto, está, 10 puntos. Vamos a la OMC. Pero resulta ser que no es el caso, pero ponele que nosotros no somos partes, no somos miembros de la OMC, pero decidimos que el conflicto se resuelva en el marco de la OMC. Entonces, cuando decidimos que el conflicto se resuelva en el marco de la OMC, aceptamos a la OMC con todos sus principios y todas sus normas. ¿Entendés ahora? Entiendo. Entonces, no es obligatorio que la OMC solucione siempre este tipo de conflictos comerciales, sino que uno puede pactar previamente utilizar Claro. este sistema de solución de controversias en caso de un conflicto. Claro, vos lo que tenés que entender es que si yo elijo un sistema de solución de controversias que no es el convenido previamente y me voy a otro, yo no me llevo mi norma, aplico la norma que está en el otro, ¿no es verdad? Sí, sí, entiendo. Entonces, consecuentemente, si yo soy un Estado no miembro de la OMC y resulta ser que voy a resolver mi conflicto en la OMC porque lo pacté con mi contrincante sí es miembro de la OMC, pero a la OMC no le importa si soy miembro o no soy miembro. Va a aplicar la normativa de la OMC y yo, como hombre adulto que soy, dije, me la banco y acepto esto. Perfecto. Y en el caso de que yo hubiese pactado que el conflicto se soluciona a través de este sistema de solución de controversias, igualmente no vamos a aplicar estos principios de la nación más favorecida, igual trato nacional, o sí los va a incluir en ese caso. Depende de si la problemática que le llevamos vos y yo, pues, si en esa problemática puede aplicarse ese principio, habría que ver. Pero no estaría exento. Por eso yo tengo que pensar muy bien, y vos también, a dónde queremos ir a parar. Yo te dije Estados Unidos, te dije no de entrada, porque ya sé que no me conviene. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, lo cierto es que tampoco se trata de un forum shopping. Digamos, uno tiene que... Entonces, es como que lo preestablecido en el marco del Mercosur es, o resolvemos, esto lo vamos a ver en el protocolo de Olivos, o resolvemos las controversias dentro de los sistemas de solución de controversias del Mercosur, o nos vamos a la OMC. Entiendo. Ahora sí me quedó claro. Gracias. ¿De acuerdo? No, por nada. Muy bien. Belén. Profe, una pregunta. Yo había notado que el derecho de la integración tenía 3 características, pero también tengo 4. Quiero nombrarlas solamente para ver si está bien. Por ejemplo, esto de la reciprocidad, que no es subsidiario, es decir, que es permanente, la solidaridad y la progresividad. ¿Está bien? Progresividad, solidaridad. Subsidiario que no es permanente, eso me queda... No, perdón, no subsidiario que es permanente. Pero no tiene nada que ver la permanencia con la subsidiariedad. Entonces se podría decir que, que es no subsidiario y a la vez es permanente. O sea, no subsidiario porque no hay que pasar por una instancia... Los principios del derecho de la integración son la progresividad, la reciprocidad y la solidaridad. Ok. ¿Sí? Hay autores que te agregan 20 más, el respeto por los derechos humanos. Bueno, vos quieras, pero los propios de la integración son estos 3. El concepto de subsidiariedad en realidad no corresponde al derecho de la integración. El concepto de subsidiariedad está más relacionado con el derecho internacional de los derechos humanos. Pero el derecho de la integración no es subsidiario. ¿Subsidiario de qué? Yo lo tenía porque decía como que el derecho de la integración no es un resorte donde acudimos, o sea, no sé si lo anoté de clase o lo saqué un manual, ya no me acuerdo. Eso no pero sería bueno. subsidiario, casualmente es todo lo contrario, porque lo subsidiario es aquello a lo que vos acudís una vez que agotás la primera etapa, la primera parte. Sí, por eso era mi duda, no sabía si estaba del todo bien. Está muy bien la duda, no resolvés acá, lo resolvés en otro lado, como en el derecho internacional de los derechos humanos, lo que no resolvés acá, lo resolvés ante los órganos del Sistema Americano de Protección de los Derechos Humanos. Entonces con esos 3 está bien. Perfecto, sí, sí. Perdón, no sé si escuché bien. Recíproco, dijimos recíproco, progresivo y solidario. Exactamente. Perfecto, ok. Muy bien. Perdón, entonces la permanencia no sería uno, porque yo te he notado que la permanencia también podía ser una característica en tanto, como usted dijo... En realidad, escúchame, perdón, Jerónimo, que te interrumpí, discúlpame. El concepto de permanencia en realidad tiene que ver con los órganos permanentes. Pero esa es una característica propia de las OIs, órganos permanentes, no de las OIs de integración específicamente. Claro, ahí yo hay una mezcolanza. ¿Cómo? Estoy
He entendido como que el derecho de integración, al no ser subsidiario, es de aplicación permanente. Pero yo no sé si yo dije eso, fue un día que vine borracho a dar clase, que puede ser que haya bebido y me haya salido del eje. Digo, pero no, porque fíjate que aparte, Gerardo, pensarlo desde el concepto, algo permanente, algo subsidiario, ¿qué tiene que ver? No, claro. Y distinto si vos me decís, escuchá, si vos me decís subsidiario y principal. Ahí es diferente, ahí lo podemos charlar, pero no permanente. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Profe, una consulta más que nada para saber cómo se pone correctamente. Cuando decimos bloque provincial constitucional, ahí ponemos de la provincia de tal, cuando tengamos que hacer, si es que tenemos que hacer un ejercicio. Bloque constitucional de la provincia de Chaco, si te dice una ley Claro. de Chaco. Y al lado iría el otro bloque de provincial, si es que hubiese Claro, otra. muy bien, al lado, no abajo ni no, al lado, porque me tenés que dar la señal de que están al mismo nivel, y si no te alcanza el lugar, me pones en el mismo nivel, Claro. el bloque, Y en los bloques provinciales, los tratados o las leyes o los códigos irían en el mismo peldaño. Y ahí tenemos que ver qué dice cada bloque constitucional, habría que agarrar la constitución de cada provincia y analizarlo. ¿No vemos? Claro. Yo al menos no lo sé, tendría que leer las constituciones. Claro, ok. Claro. A ver, Belén. Ay, profe, me da vergüenza ya, pero bueno, yo pregunto porque... Está muy sé. bien, dale. Tenía una pregunta. ¿Es verdad que esto del artículo 31, o sea, del primero al 35, con la reforma no se podía reformar la parte dogmática de la Constitución, con lo cual se termina por subsanar eso de que no se sabía si las leyes, los tratados, o cuál era lo que tenía jerarquía con el 75, inciso 22, ¿no? A 10 puntos. O sea, ok, perfecto. Y después ahí la compañera me hizo una duda que yo igual en el parcial lo aclaré, pero por las dudas lo había puesto abajo, pero no porque consideraba que era abajo, porque en el form no se podía poner mucho al costado, era medio raro. Pero entonces, si nos toca, por ejemplo, una ley de la provincia de Salta y una ley de la provincia de Tucumán, sería bloque provincial de la provincia de Salta, la ley, bloque provincial de la provincia de Tucumán, la ley, porque son bloques diferentes al nacional. Pero que están en el mismo nivel federal. entre ellos. Entre ellos uno al lado del otro, pero son Claro. distintas provincias, No por ende podés- distintos bloques. Claro, ponele que no podés ponerlo al lado por una cuestión del formulario. Usar la literalidad. En el mismo nivel se encuentra el otro bloque que contiene y ya está. O sea, están en el mismo nivel, pero son dos bloques diferentes porque hay 24 bloques diferentes. O sea. Es como si estuvieras en la provincia de Córdoba y en la provincia de Corrientes, no es lo mismo. Exacto. Ok. Andá a decirle a un correntino que es cordobés, y ahí te vas a acordar que no es lo mismo. Muy bien. Claro, tal cual. Bueno, what else? Sí, perdón. En Dale. línea con lo que dijo Belén entonces, porque creo que se me cortó un poquito. El orden de las leyes, la ley suprema digamos, de la nación, lo que es la Constitución, las leyes dictadas en consecuencia de los tratados, que es el artículo 31, quedó en la parte dogmática, no se puede modificar. Por eso la jerarquía se subsanó con lo que fue la incorporación después del Pacto de Olivos, inciso 22, artículo En 75. realidad no es que se subsanó la jerarquía, Jerónimo, lo que se subsanó es la anomalía, digamos, la deficiencia lingüística de la Convención Constituyente al momento de hablar de la ley y los tratados, porque esa fue la cuestión medular, que durante añares estuvimos sin tener claro qué era más importante, si una ley o un tratado. Claro. ¿Entendés? Porque nunca se puso en duda que la Constitución es lo más importante. El problema era entre la ley y los tratados. Claro, por un tema de seguridad jurídica lo aclararon, digamos, ahí. Claramente, porque si no lo tenés claro, pues pasan las cosas que pasaron en todos los fallos que vimos. Ok, muchas gracias. No, por nada. Yo tengo una última duda, A ver, se Santiago. puede. De las características de las OIE tenemos que son interestatal, la voluntad propia, el carácter voluntario, el sistema permanente de órganos, la voluntad propia y las competencias. Sí. Y entre esas competencias tenemos la teoría de los poderes implícitos, que son esas competencias que exceden lo taxativo. Sí. Y a su vez tenemos el principio de subsidiariedad para limitar esa teoría de los Poderes implícitos. Claro.
que sería que se demuestre que las restantes competencias no son las más idóneas para satisfacer los Exacto. objetivos. Ahí tenés lo subsidiario adecuadamente reconocido. ¿Te das cuenta? Claro, ahí sí. ¿Ok, gente? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no sé, Belén, si querés hacer otra pregunta o tenés la manito levantada porque no la bajaste nunca. Ahí está, muy bien. Bueno, escúchenme. A ver, descansen, por favor. Frescos, frescas para mañana. Daniela Hurtado Paso, tenés una cara que parece que mañana te vas a operar de la columna vertebral. Daniela, es un simple parcial, déjate hinchar. Dale, relaja un poco, miren un poco esto que estuvimos charlando, hasta antes de las 4, si tienen así una cosa de mucha emergencia, me pueden escribir un WhatsApp, privado o en grupo, es lo mismo, y si me lo escriben por privado y yo veo que le puede servir al resto, lo voy a contestar en el grupo, para que se nutran todos. Yo mañana tengo estudio nada más, tengo gente citada, pero no tengo audiencias ni nada. A Dios gracias, hoy tuve 5 audiencias, así que estoy cansadísimo. Pero bueno, vieron que estoy vestido de abogado, ahí me disfracé, porque pensé que tenía que ir a tribunales. Me engañaron vilmente en un tribunal oral, me dijeron va a ser presencial y terminó siendo así por este medio, y yo me puse la corbata y todo contento, el traje, dije, ¿me voy a tribunales? No, me sentí engañado. Bueno. Relájense un poco, chicos, chicas, por favor. Mañana nos vemos en el parcial. Seguramente vamos a... Sí. Perdón, antes de que se vaya, ya que están todas las dudas cubiertas, no le puedo pedir si puede dar un ejemplo de alguna pregunta, porque tengo un poco de miedo con esto de que el parcial va a ser prepautado, creo que dijo. No. Y... A ver, un examen semipautado es, para que vos no te hagas tanto problema. Ya les hago una. Sostener, esto lo hicimos en clase 100 veces, así que sostener que el derecho y la integración se caracteriza por ser solidario, recíproco y progresivo. ¿Significa? Te guío para que me des la respuesta. Eso es un examen semipautado. No voy a ponerte verdadero o falso o completar frases, porque eso no lo trabajamos. Entonces no te puedo examinar de una manera que no trabajé. A ver, yo sé que pasa de todo en la guía del Señor, pero no en mis cursos, no. Digamos, yo te voy a evaluar como te enseñé. Entonces, esto sí lo trabajamos. Viste que yo en clase te decía, y vos tenías que completar o decirme esto es verdad, esto es mentira y justificarlo. Bueno, es lo mismo, pero no se enrosquen en eso. Aparte, en el recuperatorio, yo, desde mi concepción pro alumno, entiendo que tengo que responder preguntas, entiendo que tengo que ayudarlos, entiendo que es un momento de tensión y que aparte, como yo sostengo que este examen es muy difícil aprobarlo con la mejor calificación porque todavía no está cimentado el conocimiento, entonces no puedo contradecirme con mis propios dichos, pero sí necesito ver que haya habido estudio, porque cuando hay estudio hay confusión, digamos, el alumno que estudió y se confunde, estudió, y sabe, y tiene que moldear algunas ideas. Ahora, el alumno, la alumna que no estudió y no sabe nada, y bueno, yo ya ahí no puedo hacer mucho. Así Profe, que... perdón, una pregunta, con eso de significa, como dijo usted, o sea, tenemos que completar una frase o poner está bien, está mal. No, tenés que completar vos. Tenés que Tenemos completar que y justificar por qué tiene esas características. claro, significa que se da la solidaridad por cuanto todos los estados deben, se da la progresividad porque va avanzando en, y bueno, explicarlo. Pero siempre recuerden ustedes, pero esto tómenlo como un consejo para la vida. Lo bueno y breve es 2 veces bueno. Siempre tienen que contestar concretamente lo que se les pregunta y después divaguen. Pero primero contesten, después agreguen si quieren, pero contesten, porque pasó mucho eso en los exámenes, empezaron a escribir, esto no es lo preguntado, tenías tanta ganas de escribir que no leíste lo que tenías que escribir, ¿se entiende? Entonces, fíjense bien, porque aparte tenés por ahí el título, no sé, puede decir, estoy inventando,
porque todavía ni preparé el parcial, pero estoy inventando. OMC, 2 puntos. Sistema de solución de controversias, 2 puntos. Formas de ejecución. No me hables de las consultas previas, te estoy preguntando de la ejecución nada más. ¿Se entiende? Entonces lean bien la consigna, ¿de acuerdo? Pues es importante esto. ¿Ok, chicos? Sí, profe, misma metodología con el tema de ALBA, ALCA, CORICOM, o sea, lo mismo, digamos, lo puntual de lo que se pregunta, o sea... Lo puntual. Lo puntual. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, gracias. Tienen todas unas caras que me da cosa, no me quiero ir, porque quiero irme con caras lindas, buenas, vamos, basta, arriba, pum para Lo arriba. estamos Algunos deprimiendo. estamos cansados ya. Lo estamos deprimiendo, doctor. Sí, yo me voy a ir, me tomo una pastilla para dormir ahora. Bueno, Muchas gente, gracias, profe. nos vemos mañana. Bye, bye. Nos vemos Gracias. mañana. Chao. Buenas Chao, noches. Gracias, profe. Gracias.